Buenas. A ustedes la facultad les tendría que dar un premio Gracias, profe. por venir, aguantar los viernes de noche la clase de procesal a esta hora y tener buena onda todavía. Conmigo no es siempre la buena onda. Depende del viernes. Depende del viernes y de cuánto me duele la espalda. Recién entré y no sé si eso fue una expresión de deseo o... ¿Qué? Que les recién digo yo. acabo de entrar y buena onda, como un viernes, no sé si fue una expresión de deseo No, o... digo que la facultad les tiene que dar un premio por la buena onda que tienen un viernes de noche en la clase de procesal. Ese fue En el todas Pasa las que no clases. sabemos en qué día vivimos, profe. Ya son No, todos los días iguales. es todo lo mismo, sí, cuando uno está en facultad es todos los días lo mismo. Creo que fue de un estudiante de Derecho la frase, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Seguramente. De nocturno, del Derecho nocturno. Un compañero de ustedes debe ser, alguno de ustedes. ¿Tienen algún comentario antes de empezar con el tema de hoy? Estoy corrigiendo los parciales y viene muy bien. La verdad que trabajaron muy bien con el tema del parcial, en general. Sin perjuicio de que hay de todo, pero... Profe, eso le quería preguntar, si ya sabe cuándo vamos a tener la nota. Y mira, me va a llevar unos días, porque son muchos. Bien. Profe, puede omitirlo de manifiestamente, ¿verdad? No, Hacen no, una excepción. no, eso era importante. Oh, qué lástima. Por eso estaba la aclaración de que era en la audiencia preliminar, para que ustedes dijeran que en la audiencia preliminar solamente se podían relevar si era manifiestamente, si era alguno de los casos que no fuera la inadmisibilidad. ¿Está? Si no tienen nada más que decir o comentar, empezamos con el tema de hoy. Sí, profe. Bueno, empezamos con el tema. Un segundo. Para, que el micrófono no prendió. Tengo una duda que tiene que ver con procesal, pero no con esto, pero no me mates. Dale. Entre el actuario y el secretario sí. del tribunal, porque he tratado de buscar si hay una diferencia, si el que escribe al lado del juez es el secretario, es el actuario. No. El que escribe al lado del juez en las audiencias es un funcionario que se llama receptor. El actuario es un funcionario que es el jefe administrativo de la oficina, el jefe de los funcionarios, y cumple funciones de colaboración jurídica con el juez. Informa cosas, estudia documentos, ese es el actuario. Y el actuario en los tribunales, en los órganos colegiados, se llama secretario. Ah, está. Bueno, gracias, me salvaste del taller de procesal. En la LOT encontrás las funciones que cumplen los actuarios y los secretarios. Sí, pero no sabía que pensé que el que escribía era el actuario. No, escribe el receptor. Dale, gracias. De nada. Bien, si no hay nada más, entonces empezamos. Hoy vamos a ver las actitudes del demandado. Vimos la clase pasada con Darwin, el emplazamiento como llamado a estar a derecho, con plazo, le abre al demandado... Sí. No está grabando. Disculpe que lo corte. Perdón. Gracias. De nada. Recording in progress. Les decía que el emplazamiento, como llamado al demandado a estar a derecho con un plazo, le abre la posibilidad de ejercer determinados actos de defensa que son el cumplimiento del estado, la situación de excepción en sentido amplio en que se encuentra
el demandado como situación jurídica. ¿Se acuerdan cuando vimos las situaciones jurídicas? La situación jurídica del demandado después del emplazamiento, ¿cuál es? La situación de excepción. Y en esa situación de excepción, el demandado va a poder ejercer alguna de las actitudes que el código, que la ley regula como posibles ejercicios del derecho de defensa. Bien. A esas actitudes, a partir del emplazamiento, les vamos a aplicar los principios de eventualidad, preclusión y concentración, que son todos derivados del principio de economía procesal. ¿Por qué razón? Porque la eventualidad, el demandado va a ejercer sus defensas de modo de que, si fracasa alguna, se atienda a la siguiente. Bien, yo voy a decir, interpongo la excepción previa de prescripción. No me pueden cobrar esta deuda porque prescribió. Pero si no prescribió, me defiendo en tal sentido en relación a la deuda. ¿Entienden? En ese sentido, eventual. Si esta defensa fracasa, analíceme la siguiente. Preclusión. Si yo quiero ejercer más de una actitud, la que no ejerza la pierdo. No puedo ejercer actitudes de manera escalonada o separadas. Y concentración, deben deducirse todas conjuntamente en el mismo acto, porque así lo prevé la ley. Las posibles actitudes que prevé el artículo 132 son la mera comparecencia, la contestación contradictoria, la oposición de excepciones, el allanamiento, la actitud expectativa, la reconvención y la citación de terceros. Vamos a leer el artículo 132 y ustedes me van a responder si esas actitudes que la ley enumera son taxativas o meramente enunciativas. 132, por favor. ¿Alguien, por favor, lo puede leer? Ya lo encontré. Dale. Actitudes del demandado. El demandado puede, eventualmente, limitarse a comparecer, allanarse a la pretensión, plantear excepciones previas, asumir actitud expectativa, contestar contradiciendo, deducir reconvención o provocar la intervención de terceros. Si adoptara más de una de estas actitudes, deberá hacerlo en forma simultánea y en el mismo acto. Germán, estás levantando la mano. De forma tácita lo está expresando, a mi entender, ¿no, profe? ¿Tácita o taxativa? Taxativa, perdón, profe. Taxativa. ¿Por qué? Porque entendés que al no prever otras, parece ser un número cerrado de posibilidades de defensa. Exactamente, además el o me hace entender que es taxativamente. Pensás que puede ser un no disyuntivo. Hay en el ordenamiento jurídico otras posibilidades de ejercicio del derecho de defensa, por ejemplo, el llamado en el caso de evicción en el Código Civil, que podrían darnos la pauta de que existen, por lo menos por más que la norma tiene esa apariencia de taxatividad, otras posibilidades de defensa diversas a las enunciadas, que además la ley en el artículo 132 es muy amplia en la regulación de las posibilidades de defensa que tiene el demandado, más allá de que discutamos si es o no taxativo en la enumeración, podemos hacer ingresar cualquier defensa en los conceptos manejados en esta disposición. Vamos a iniciar por la primera posibilidad, que es la más sencilla de todas, que es la mera comparecencia. ¿Qué implica la mera comparecencia? Simplemente presenta un escrito en el plazo del... Vamos a hacer esto. ¿Quién quiere participar? Con una cosa fácil. Pablo levantó la mano. ¿Cómo es vos para dar actitud de mera comparecencia? Vos sos el abogado de el demandado que le reclaman daños y perjuicios por un accidente de tránsito. Y te dice, quiero asumir actitud de mera comparecencia.
¿Qué harías, Pablo? Y lo acompaño, estoy como expectante, o sea, no contesto nada, me presento y... Pero ¿qué vas a hacer para asumir la actitud? Vos no te olvides, por algo que dijiste y algunas cosas que dijeron en la clase pasada, no confundan cuando hablamos de comparecencia al proceso con comparecer a la audiencia. No es lo mismo. Comparecer al proceso es venir al proceso, presentarse a través de un escrito en general. La comparecencia en la etapa de proposición es presentar un escrito, no viene físicamente la parte. Va a venir físicamente a la audiencia, pero lamentablemente se dice igual, se dice comparecer al proceso y comparecer a la audiencia. También podríamos decir personarse al proceso con esa palabra más anticuada, pero nos permitiría distinguir la situación de personación o apersonamiento con la situación de comparecencia a la audiencia, pero se suele usar la expresión comparecer al proceso para referirse a la presentación de un escrito. Vos, en este caso, ¿qué dirías en tu escrito, Pablo? No sé, porque en realidad, Entonces vamos a ver qué dice Magalí. Hola, ¿sería la presentación del escrito de la contestación de la demanda en el plazo No, esa es estipulado? otra actitud. Ah, Contestación bien. es otra actitud. Vos vas a asumir la actitud de mera comparecencia, Miguel. Bajaste ¿Puede la ser, mano. profe, pedirle a otra persona que te represente? O sea, que te den su domicilio y eso, o que esa persona va a ser la que va a concurrir diariamente a las audiencias previas. No, vos no sos Matías. No, soy Miguel. Ah, ¿y hay otro Matías de Rascaeta? Sí, también. Sí, afirma, profe. Soy yo el hermano. Ah, son hermanos. son Sí, tres. somos Y hay hermanos, sí. otro más Y también, son hay tres otro más por ahí hermanos. también. Son que- tres, ¿Hermanos de Rascaeta? Sí, todos afirmo, profe. abogados. Ahora quiero que hablen los tres. María Belén. No, abogado no, escribano. No, dije abogados, hermanos, dije. No, María la Belén. compañera dijo, la compañera Ah. dijo. Que hablen los tres entonces. María Acá estoy, Belén, profe. ¿dónde estás? Los aman. ¿Cómo te llamas? Yo soy Miguel, profe, que acaba de hablar hace unos segundos. Germán, Matías y Miguel. Sí, profe, los tres. Me Yo y muero. Germán somos gemelos, por ejemplo. ¡No! Sí, somos idénticos. Y mi Y hermano prendan Matías. la cámara. Pongan la cámara, sí. Y pónganse en el Voy. mismo lugar. María Belén, dale. Mientras ellos nos divierten la noche, vos nos decís cómo... Buenas noches. Buenas noches. No, yo iba a decir que justamente era presentarse frente al tribunal, decir que iban a constituir domicilio y que por lo que estuve leyendo tiene que manifestar que viene a estar a derecho. Tiene que comparecer de esa forma. Constituirse Veo- en muy bien, juicio. María. Veo a uno solo, veo solo a Miguel. ¿Y los otros, las cámaras? Uno puso una foto. Me dejaron solo, profe. Te dejaron solo, sí, sí. Van a tener que prender la cámara los tres. Copado. Yo ya aprendí yo, profe. Pensé que quería que la aprendieran los gemelos nomás. Ahí porque está. como son ellos los parecidos. Ay, se me fueron porque yo no sé hacer cosas que se vea. Pare, ya vuelvo, ¿no? Se me va. Están los Ahí. tres, profe. Germán, Miguel y Matías. ¿Cuáles son los gemelos? Ah, estos Sí, dos. levantá la mano para que no. Ahí va. Soy yo y Germán. Ah, Soy Germán. Ahí va. bueno, perdón, muchas gracias. Pero esto era más divertido que la mera comparecencia. Muy bien, como dijo María Belén, lo que va a hacer la parte es presentarse, al comparecer al proceso a través de la presentación de un escrito que va a decir, por ejemplo, Germán Olivera, cédula de identidad tal, con domicilio en tal lugar, constituyo domicilio en tal lugar, que vengo a comparecer y a estar a derecho. Si quiere decir eso, o simplemente vengo a constituir domicilio. Obvio que va a estar a derecho porque va a lo que se resuelva lo va a alcanzar. Matías. O sea que en ese sentido no se proclama sobre la demanda, digamos, simplemente se está a derecho.
Claro, porque vos mismo, ¿qué le va a pasar? ¿Qué consecuencias se le va a aplicar? Que vimos... La regla de admisión. La regla de lo que- admisión, entonces, lamentablemente, lo que pase, lamentable o no lamentable, la regla de admisión se le va a aplicar, porque la falta de la no comparecencia o la comparecencia sin contradecir los hechos implica admisión de hechos. Pablo. No, eso quiere decir, pero, o sea, se pierde la posibilidad de hacer todas las cosas que tenía que hacer en ese momento. Por supuesto, porque le aplicamos la preclusión, María Belén. No, que además, por lo que estuve leyendo en Tarigo, otra cosa que decía que también lo que se busca es evitar ser declarado en rebeldía. Y bueno, y ahí se habría toda una discusión de si realmente atentaba contra el principio de buena fe y de lealtad procesal, porque en realidad lo único que hacía era personarse en el proceso. Sí. Ojo con este tema en la versión que tengan, no recuerdo qué tan actualizado está lo de Tarigo en este punto. La declaración de rebeldía y la consecuencia del artículo del 130, del artículo 130.2, antes del 2013, respecto de ese tema, existía una discusión y una diferencia de posiciones entre Tarigo y el resto de la doctrina nacional y la mayoría de la jurisprudencia. Hoy esa cuestión está resuelta, y la situación de la rebeldía, el estado de rebeldía, sea o no declarado, tiene la misma consecuencia en cuanto a la admisión de los hechos. La admisión de los hechos respecto del sujeto que nunca comparece al proceso es la misma que el que comparece y constituye domicilio y no contradice. ¿Me entienden esto? ¿Qué consecuencia tiene la rebeldía que no es la admisión, que es gravosa para el demandado? ¿No es lo de que se le constituye el domicilio en los estrados? Este no le va a pasar porque va a constituir domicilio. Ese es un punto, sí. Si no viniera, tendríamos por constituido el domicilio en los estrados. Pero ¿qué más le puede pasar, María Belén? El embargo de los bienes, como medida... Pueden embargar los bienes, porque la ley establece que al sujeto declarado rebelde se le puede embargar los bienes por la mera declaración de rebeldía, si lo solicita el actor. Esto se lo evita con la mera comparecencia. Y, como dijo Magalí, este va a tener domicilio constituido y no le vamos a tener por notificadas las resoluciones en los estrados. Por constituido el domicilio, perdón, en los estrados. Porque este constituyó domicilio. Y la regla de admisión, Matías. Sí, profe, al pensar en esto se me asociaba, por ejemplo, que el demandado lo puede hacer en aquellos casos que está de acuerdo con la demanda. No sé, lo asocié con, por ejemplo, el divorcio en un matrimonio. ¿Qué otro caso podría ser que hiciera esto? Sí, es una posibilidad que esté de acuerdo con la decisión, y sin embargo el proceso de divorcio tiene la característica de ser constitutivo necesario y no va a poder allanarse a la pretensión, porque se trata de derechos indisponibles, como lo vamos a ver a continuación. Y ahí la mera comparecencia podría ser una actitud útil. También podría ser mera comparecencia una actitud que sabe que no tiene derecho, pero no quiere allanarse y quiere estar a lo que resulte de la prueba que diligencie la parte actora, ¿me entienden? Yo sé que lo atropellé y que le tengo que reparar los daños, y no tengo nada para ofrecer como prueba, pero quiero que pruebe, o quiero que se tengan por admitidos los hechos, pero ver cuánto le debo de daño moral, porque recuerdan que eso no se tiene por admitido. Puede haber diversas situaciones que la vida es mucho más... hay muchos más ejemplos que los que nos podamos imaginar en clase, en que el sujeto solo quiere venir a tener control de lo que ocurra en el proceso. Se presenta para que lo notifiquen las de las resoluciones, y de repente va a ir a la audiencia y todo, y va a preguntarle a los testigos que haya que diligenciar, la prueba que haya que diligenciar la va a controlar, por la que no esté alcanzada por la admisión, porque lo que está alcanzado por la admisión no se va a diligenciar prueba. Y la regla de admisión, ya vimos la clase pasada, hace un par de clases, que se aplica a la incomparecencia, la incontestación, la contestación defectuosa y la incomparecencia a la audiencia preliminar. ¿Vieron? Acá está la diferencia entre incomparecencia, la primera es incomparecencia al proceso, y la segunda es incomparecencia a la audiencia preliminar. Es lo que le aclaraba a Pablo hoy más temprano. Bien, bueno, la mera comparecencia es la más sencilla.
La regla de admisión, esto me lo pueden recordar ustedes. ¿A qué alcance tiene la regla de admisión? ¿A qué hechos alcanza? A la A demanda. todo, claro, a lo que el actor pone en la demanda, pero también, o sea, no me acuerdo del término que usábamos, Profe, pero eran algunos hechos que fueran evidentes también. Me acuerdo que habíamos puesto el ejemplo del accidente de tránsito. No, y que- la palabra hechos evidentes, Magalí, tené cuidado. Sí, no me acuerdo cómo era. Hechos evidentes es una categoría específica de hechos en el CGP. Claro, yo lo que me acuerdo es que habíamos puesto el ejemplo del accidente de tránsito y que el demandado, por ejemplo, si le partió el parabrisas, de eso se daba cuenta. Y Te eso se digo le que tenía por a admitido. pesar de que no recuerdes la palabra, estás muy bien encaminada porque ya partiste de la base de que no son todos los hechos los que se tienen por admitidos. Claro, Profe, ¿no eran los hechos propios y también los ajenos? Los personales del demandado, ¿quién habló? Antonella Giordano, profe. Antonella, los personales del demandado, muy bien. Y también los ajenos, ¿en qué supuestos? No todos los ajenos. Los ajenos que debía conocer, Que conocía o que debía conocer empleando la diligencia media. claro, ¿Bien? era eso. Que en el ejemplo del accidente de El tránsito, por ejemplo del ejemplo, accidente de tránsito. si le rompió el parabrisas, eso sí Lo lo tenía vio. que conocer. En cambio, los daños en el motor, tal vez no. Exacto. Y eso no lo tienen por admitido. Exacto. ¿Y qué no tenemos por admitido nunca? Los el derecho. derechos El indisponibles. derecho seguro que nunca. Los derechos indisponibles tampoco. Los hechos que sean personales del actor, que no sean, que el demandado no debiera conocer o pudiera conocer empleado de la diligencia media, tampoco. ¿Bien? Es eso que ustedes acaban de decir. Pasamos a la contestación. Artículo 130 del Código General de Proceso. Es la manifestación del poder jurídico de excepción, dice Couture, o de contradicción en palabras de Vescovi. Es el derecho a defenderse propio de integrante de qué principio. Como dice la diapositiva, el de oportunidad. No, integrante del principio de debido proceso. Oportunidad, ¿en qué oportunidad se ejerce, se deduce la contestación, se presenta la contestación? ¿De la debida defensa? Sí, pero ¿qué es lo que genera la posibilidad de ejercer, de deducir la contestación, de presentar la contestación? Que la otra parte alegue los hechos, que el demandado alegue los hechos. ¿A partir de cuándo? ¿Qué vimos la clase pasada? A partir del emplazamiento. A partir del emplazamiento. A esa se refiere la oportunidad de la que habla la diapositiva. Y manifestación del principio audiatur altera pars, que vimos cuando analizamos la bilateralidad. El principio audiatur altera pars, que quiere decir óigase a la contraparte, en español, es la manifestación o la forma de organización del proceso. Entonces, ante la demanda, tenemos que tener la posibilidad de escuchar la versión de los hechos y de la consecuencia jurídica pretendida en la demanda por la parte emplazada. La oposición es el acto concreto contra la pretensión contenida en la demanda. El sujeto, como les digo, puede formular su propia versión de los hechos y oponerse, o la misma versión de los hechos en realidad, y decir, está bien, pero la consecuencia jurídica no es la que el ordenamiento prevé. O porque, por ejemplo, el contrato es nulo. ¿Bien? Sí, es cierto que celebramos ese contrato, pero es nulo. Supone comparecencia y respuesta. No es solo, como el caso anterior de la mera comparecencia, en este caso, además de constituir domicilio y presentarse, comparecer,
el sujeto responde, da una argumentación, expone fundamentos por su parte en oposición a la postura del actor. Es la antítesis de la tesis contenida en la demanda, aplicando una estructura dialéctica propia también del proceso contencioso. Tiene los mismos requisitos formales que la demanda, en cuanto el artículo 130 regula a la contestación como espejo de la demanda. Dice que a la contestación se le aplican las mismas normas, los mismos requisitos formales en lo que fuera pertinente o en lo que resulte aplicable, dice el artículo 130. Pero, como cualquier acto procesal, la contestación de la demanda se rige en primer lugar por los requisitos generales de los actos procesales que vimos en los artículos 63 y siguientes. Recuerdan que todo acto procesal debe ser lícito, pertinente y útil y tener por causa un interés legítimo, por ejemplo. Eso debe estar redactado en idioma español, debe tener, predomina la voluntad declarada por sobre la voluntad real, salvo caso de error, violencia o dolo. Esos requisitos propios de todos los actos procesales, en primer lugar. En segundo lugar, los requisitos de los actos escritos, también regulados por el Código General del Proceso. Y luego los de la demanda, porque el 130 se regula, como les dije, por remisión al acto demanda. La contestación se presenta dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde el día hábil siguiente de la notificación del emplazamiento, que son extensibles en razón de la distancia, como vieron en la clase pasada con Darwin, y existe la posibilidad de demanda y contestación conjuntas en un solo acto. Vamos a leer, por favor, el artículo 130. ¿Quién lo lee? Lo leo, profe. Sí. 130, forma y contenido de la contestación. 130.1. Salvo disposición expresa en contrario, la contestación deberá presentarse por escrito y ajustarse a las formas establecidas para la demanda, excepto en lo que resultara inaplicable. ¿Sigo? Todo el artículo. 130.2. El demandado deberá pronunciarse categóricamente sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad de los documentos que a ella se hubieran acompañado y cuya autoría le fuera atribuida. Los documentos se entenderán por auténticos si no se desconocen. El silencio, las respuestas ambiguas o evasivas, así como la falta de contestación, se tendrán como admisión de los hechos alegados en la demanda, en cuanto no resultaren contradichos por la prueba de autos y en tanto no se tratare de hechos indisponibles. Inciso segundo del artículo 134. El tribunal deberá diligenciar los medios de prueba referidos a hechos no alcanzados por la regla de admisión, artículo 137. Solo en circunstancias excepcionales podrá el tribunal no aplicar la regla de admisión, atendiendo a razones debidamente fundadas expuestas para invocar que no se recuerda algún hecho o circunstancias alegadas por el actor. 130.3. Vamos a parar un poquitito antes de llegar a la demanda y la contestación conjunta, porque de esto no hablamos. ¿Vieron esta disposición que dice que el juez se puede apartar de la regla de admisión o no aplicar la regla de admisión en circunstancias excepcionales en las cuales el demandado alegue que por alguna razón no recuerda hechos o circunstancias alegadas por el actor? Por ejemplo, si la demanda se fundamenta en una cosa que sucedió hace muchos años, puede ser atendible que el demandado diga que no recuerda alguna circunstancia, y a eso, a pesar de que sea un hecho que al cual en principio se le debería aplicar la regla de admisión, podría el tribunal excepcionalmente no aplicársela y hacer pruebas sobre ese punto. Pero es una facultad excepcional y tiene que estar fundamentada en circunstancias también excepcionales que habiliten ese apartamiento. Por ejemplo, fue una circunstancia en la cual quedé muy traumatizado y hay cosas que no recuerdo. Eso también podría ser una circunstancia excepcional para no aplicar la regla de admisión, a pesar de que ahí hay una respuesta pasiva o una omisión, ¿verdad? Si yo digo que no recuerdo. Pero la ley habilita, lógicamente, a que ahí
pueda haber un corrimiento de la alegación. Ahora sí puedes seguir, Matías. Bien, 130.3. El actor y el demandado, de común acuerdo, podrán presentar demanda y contestación en escrito conjunto. En pos de hacer primar el principio de celeridad y la economía procesal, la celeridad como manifestación de la economía procesal, también el principio de concentración, por supuesto, los dos actos, demanda y contestación, en un solo escrito, de común acuerdo, por supuesto. A la audiencia preliminar. Pasa mucho en los procesos de divorcio. Yo les dije que el proceso de divorcio tenía la característica de que actor y demandado no se pueden poner de acuerdo para considerarse divorciados, ¿verdad? No pueden acordar el divorcio. Tienen que transitar necesariamente el proceso jurisdiccional para obtener la declaración del divorcio. En ese caso, suele, si están de acuerdo en divorciarse, presentarse demanda y contestación conjuntamente. ¿Por qué no veo más? ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí. Sí. Sí, yo no la veo. Bien, ahora sí la veo. La carga de la contradicción. Esto ya lo vimos, es simplemente como repaso cuando vimos la regla de admisión. Requiere pronunciamiento categórico sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y la autenticidad de los documentos cuya autoría se le atribuye. ¿De qué hechos? ¿Cuáles los hechos respecto de los cuales el demandado tiene la carga de contradecir? Los mismos respecto de los cuales vimos que se aplica la carga de la admisión. Los hechos que le sean imputados como hechos personales o aquellos que sean ajenos, siempre que debiera conocer o pudiera conocer empleando la diligencia media. Esos hechos son los que están respecto de esos hechos, el demandado está gravado con la carga de la contradicción. Ante la consecuencia que se aplica ante el silencio, es la aplicación de la regla de admisión, lo mismo cuando da respuestas evasivas o respuestas ambiguas, y cuando no desconoce un documento, como vieron oportunamente con Sofía, los documentos se consideran o devienen auténticos por no desconocerlos, los documentos privados. Si no desconoce los documentos al tiempo de contestar la demanda, esos documentos van a pasar a ser documentos o considerarse auténticos. A todo esto, la contestación, como todos los actos procesales, debe estar signada por los principios de colaboración, lealtad y buena fe, a lo que aplicamos, como les contaba, como les decía Darwin en la clase pasada, el estándar del buen litigante, del litigante medio, del litigante que conoce las normas y actúa de manera leal. ¿Bien? La contradicción debe ser categórica, clara, precisa, no equívoca, circunstanciada, aportando todos los elementos necesarios para la correcta decisión de la litis. Todos los hechos principales, como vimos, deben ser expuestos en la demanda, y una defensa correctamente ejercida debe exponer de manera clara todos los hechos principales que constituyen la defensa. Es muy habitual encontrar aplicaciones de admisiones, por supuesto, ante ambigüedades u oscuridades, y también las omisiones son valoradas en las sentencias cuando los demandados omiten hechos relevantes a la hora de contestar una demanda. Es la contracara de la carga de la afirmación que tiene el actor, ahí dice demandado, pero es el actor en el artículo 117.4, en la demanda, ¿verdad? Tiene la carga de la alegación completa de los hechos, como vimos en la clase pasada, y el demandado tiene la carga de la contradicción de manera circunstanciada. Las partes son las proveedoras, dice Carneluti, del proceso, en el sentido de que son quienes traen los hechos y las consecuencias jurídicas que pretenden derivar de esos hechos al proceso dispositivo, ¿verdad? Que es lo que estamos estudiando en este curso.
La contestación contradictoria, no sé si les quedó claro o hay algo que quieran que profundice. Si no, vamos a pasar a la oposición de excepciones previas, que es la otra actitud posible del demandado, que están reguladas en el artículo 133 del CGP. En primer lugar tenemos la incompetencia del tribunal. La incompetencia del tribunal nos remitimos a todo lo que estudiamos en las clases que vimos la competencia, ¿verdad? Hay determinados tipos de competencia, la mayoría algún tipo de competencia que requiere la puesta de manifiesto por el sujeto y de lo contrario deviene competente el órgano que originalmente no lo era. ¿Cuál es ese tipo de competencia? Que solo puede interponer la parte. La territorial, porque de lo contrario se prorroga. La litispendencia. ¿Qué es la litispendencia? Falta la cosa juzgada ahí. La cosa juzgada primero y luego la litispendencia. La cosa juzgada la estudiamos también oportunamente, que implica que el asunto ya fue resuelto por sentencia. Y la sentencia ya no es recurrible, que devino en coercible y ejecutable. Eso es la cosa juzgada. ¿Qué es la litispendencia? Tengo entendido que la litispendencia es no se puede, o sea, no puede haber otro proceso en paralelo referente a la misma pretensión. Exacto, es lo mismo que la cosa juzgada, pero antes. ¿Entienden? La cosa juzgada ocurre cuando la cuestión ya fue resuelta. En cambio, la litispendencia es cuando está en trámite. Pero el análisis que debemos hacer respecto de la cosa juzgada y la litispendencia es el mismo. Solo que en un caso el asunto ya se resolvió y en el otro caso la cuestión está en trámite. ¿Bien? Está en trámite ante otro proceso, en otro proceso, en otro expediente. Defecto en el modo de proponer la demanda. ¿Qué es esto? También conocida como excepción o defensa de oscuro libelo. Se llamaba así antiguamente, le decían de ese modo y algunos abogados le siguen diciendo así. Defecto legal en el modo de proponer la demanda es ante el incumplimiento de qué carga por parte del actor. De la carga de la... No, de relatar los hechos de manera clara. Perfecto, Magalí. La carga de la alegación, si el actor no expone de manera clara los hechos, el demandado puede interponer la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda. La excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda tiene un inconveniente. ¿Saben cuál es? ¿Cómo dijo, profe, perdón? La consecuencia de esa excepción, si es amparada, vamos a leer el artículo 342, 341, en la parte que dice qué pasa si se acoge la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda. Lo cierto es que si es acogida la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, se le va a dar al actor la posibilidad de subsanar ese defecto. ¿Bien? Entonces, el demandado no va a querer que eso prospere, porque no va a querer que pueda armar su demanda o arreglarla habiendo visto la contestación. ¿Bien? Por eso no es una excepción muy interpuesta, porque la verdad que favorece más al actor que al demandado. Y realmente solo prospera de acuerdo con los parámetros jurisprudenciales cuando el defecto de la demanda es de tal gravedad que provoca una imposibilidad de defenderse. Es tan mala la demanda en el sentido de que tiene tal defecto o tal omisión que afecta al derecho de defensa del demandado. Luego tenemos la excepción de inadecuación del trámite dado a la demanda. ¿Qué es esto? Que el trámite procesal que corresponde no es el que el juez le dio a esta demanda. Este proceso tramita por la estructura
extraordinaria y el juez le dio la estructura ordinaria. O este proceso tramita por la estructura incidental y el juez le dio la estructura extraordinaria. ¿Entienden eso? Se refiere al trámite dado a la demanda, no es el que corresponde legalmente. ¿Está claro? Les estoy haciendo una explicación de qué es cada una de las excepciones previas para que ustedes sepan, si bien no es lo que estamos estudiando, sino que cada uno de estos temas lo vamos a estudiar por su parte, algunos de hecho ya los estudiamos. Luego tenemos la indebida acumulación de pretensiones, que vieron con Matías cómo era que estaba regulada la acumulación de pretensiones, ¿verdad? Cuando vieron el artículo 120 del CGP, en qué supuestos se podían acumular pretensiones en una misma demanda. Bueno, acá lo que está diciendo el demandado es, por ejemplo, estas pretensiones no son acumulables porque tú me acumulaste el divorcio con el reclamo laboral. Eso no es acumulable. Indebida acumulación de pretensiones. No ingresa, incumple las normas, las disposiciones del artículo 120 del CGP, por ejemplo. Incapacidad del actor o de su representante o falta de personería del representante, eso no requiere mayor explicación. Prescripción y caducidad tampoco requiere mayor explicación. Cosa juzgada o transacción, la cosa juzgada ya la vimos, y la transacción es que existe un contrato que puso fin a esa pretensión a través de una convención, un acuerdo de voluntades con recíprocas concesiones. Falta de legitimación o interés manifiesta y manifiesta improponibilidad de la demanda. La falta de legitimación, que en principio debe ser analizada en la sentencia definitiva, cuando resulta de los propios términos de la demanda, puede ser relevada por el tribunal, o es tan grosera que el tribunal lo puede relevar. Por ejemplo, pedir el divorcio de una persona, un divorcio promovido por una persona que no es uno de los cónyuges. Eso es una falta de legitimación manifiesta. ¿Bien? La falta de interés, la diferencia entre interés y legitimación no es un tema para tratar en esta clase, pero también cuando resulte manifiesta o sea relevable al comienzo del proceso, es posible interponerla como excepción previa, y la manifiesta improponibilidad de la demanda la vimos cuando estudiamos la demanda, ¿verdad? Artículo 119 del 119.2. La demanda tiene una característica, tiene la característica de que ya sabemos que es imposible de que prospere. Por ejemplo, porque lo que se está pretendiendo está prohibido por el ordenamiento jurídico. Quiero que se declare que determinada persona se obligó a perpetuidad a trabajar gratis para mí. Ya sabemos que la esclavitud, si celebramos un contrato de esclavitud, eso es manifiestamente improponible que yo lo quiera hacer cumplir. Bien, me remito a todo lo que vimos de la manifiesta improponibilidad en el 119.2. La enumeración de las excepciones previas no es taxativa. Dentro de las excepciones previas reguladas en el artículo 133, encontramos lo que en el ordenamiento procesal anterior y en la doctrina se conoce como excepciones perentorias, y encontramos lo que se conoce como excepciones dilatorias y excepciones mixtas. Las perentorias son aquellas que matan o eliminan el derecho pretendido. Las dilatorias son las que pretenden subsanar algún defecto y simplemente alargan la cuestión, y las mixtas son las que, si bien no se pronuncian sobre el derecho de fondo, tienen la misma característica de ponerle fin al proceso, como las perentorias. Las excepciones previas tienen la finalidad de, o bien subsanar algún defecto para que la sentencia pueda ser dictada en forma, habiendo sacado del camino las cuestiones de previo pronunciamiento, o no llegar a la sentencia a través de un pronunciamiento previo que implica que este asunto no debe ser resuelto por sentencia, porque, por ejemplo, ya lo fue, hay cosa juzgada. Es una enumeración no taxativa, como les dije. De las excepciones previas se confiere traslado al contrario por 10 días.
en caso de que se acumulen excepciones previas y se deduzca además la actitud de reconvenir, el plazo del traslado, en vez de ser de 30 días, va a ser de, perdón, en vez de ser de 30 días va a ser de 30. En vez de ser de 10, no sé qué dije. En vez de ser de 10, va a ser de 30. Vamos a leer el artículo 338.2, por favor. ¿Alguien lo lee? 338.2. El 338 habla de procedimiento. 338.2. Sí. Si mediare reconvención, se conferirá traslado al actor por el plazo de 30 días. Si se opusieren a la demanda o a la reconvención excepciones previas, o a la reconvención excepciones previas, se conferirá traslado al actor o al demandado, según fuere el caso, por un plazo de 10 días. Cuando por aplicación de este numeral, cualquiera de las partes dispusiere simultáneamente los plazos de 10 y de 30 días para evacuar traslados, los evacuará todos juntos en el plazo de 30 días. Entonces, si yo tengo el demandado contestó la demanda y además dedujo reconvención. De la reconvención, vamos a ver dentro de un rato, se da traslado al actor por 30 días, porque es una nueva demanda. Pero conjuntamente les dije que con la reconvención interpuso excepciones previas. De las excepciones previas se le da traslado al actor por 10 días. Lo que dice la norma es, si por aplicación de esta norma un actor tuviera que evacuar un traslado de excepciones previas, que es por 10, y un traslado de una reconvención, que es por 30, los hace a los dos, evacúa a los dos juntos en 30. ¿Entendieron eso? Porque si no tendría que presentar un escrito primero, evacuando el traslado de las excepciones en 10 días, y luego, dentro de los 30, contestar la reconvención. El legislador dice, vamos a evitar eso, y que evacúe todo en un solo acto en el plazo de 30. Luego, cabría preguntarse qué pasa si, además de deducir excepciones, se cita a un tercero y hay que aplicar el procedimiento que vimos cuando vimos las tercerías de la citación de terceros, si aplicamos esta misma regla de acumular los dos plazos, de conferir un solo plazo o cada uno corre por su cuenta. Silvia. No, era para ver si entendí bien. Entonces, la reconversión no la contesta en 10 días, sino en 30. Reconvención. Ay, perdón, no me sale bien. ¿Sería así entonces? No, lo que quise explicar, lo que dice esta norma, Silvia, es que nosotros ahora estamos viendo excepciones previas. Claro. Sí, sí. Esto, en la reconvención, te adelanto algo que vamos a ver más adelante, es lo mismo que una demanda. Entonces, de la reconvención al actor se le da traslado por 30. La reconvención es una demanda del demandado contra el actor. Acumula en el mismo proceso esa demanda. Pero vos pensás en esta situación. El actor promovió un juicio para que le entreguen, quiere que le entreguen una acción reivindicatoria, quiere que le entreguen un bien inmueble. El demandado reconvino, presentó su contestación, en el plazo del emplazamiento, hizo estas cosas. Dedujo excepción previa de prescripción, contestó la demanda y reconvino al actor por daños y perjuicios. ¿Bien? Entonces yo, de las excepciones previas del demandado al actor, le tendría que dar traslado por 10 días, y de la reconvención por 30. Claro. Entonces el legislador dice, en ese caso, evacúa los dos traslados en el plazo de 30, en el plazo de evacuar el de la reconvención. ¿Entendiste ahora? Sí, entonces las excepciones no las contesta en 10, sino que las contesta con la reconversión. Exacto. Ah, ya está. Excepciones y reconvención no va a tener 10 días, sino que va a tener 30. Perfecto, gracias. De nada. Las excepciones previas se resuelven en la audiencia preliminar, artículos 341, no 340, numeral quinto, y 342 del CGP. Dejamos las excepciones previas, si les parece bien, y pasamos al allanamiento. ¿Entendieron las excepciones previas? María Belén. Una duda que me quedó.
Hoy cuando vimos el tema de que deberían presentarse de forma simultánea y a su vez todas en un mismo acto, todo el tema de las actitudes del demandado. ¿Tiene que ver el tema de que se le asigne un único plazo justamente porque es un único acto? ¿Se entiende como que están todas juntas en un mismo acto? A efectos de hacer primar, muy bien María Belén, los principios de concentración y de eventualidad hace que deba hacer todo en un mismo acto. Sí. Antes de pasar al allanamiento, me gustaría que alguien me leyera el artículo 133, que es el que regula las excepciones previas, pero punto 2. Las excepciones previas, como actitud del demandado, es lo que acabamos de ver. El demandado puede deducir todas estas defensitas que son las excepciones. Que en definitiva, cualquiera de estas defensas, o algunas de ellas, muchas de ellas, pueden ponerle fin al proceso. Imagínense que el juez en la audiencia preliminar resuelve: este asunto fue objeto de una transacción, por tanto se termina acá, en la audiencia preliminar, con la resolución de la excepción previa de transacción. Si la acoge, se termina, si es total. ¿Quién lee, por favor, el 133.2? Antes Silvia tiene una pregunta o un comentario. No, era para leer el 133.2 si quiere. ¿No? Para leer el 133.2. Dale. El tribunal relevará de oficio la incompetencia por razón de materia, cuantía, grado o turno, la litispendencia, la falta de representación, la incapacidad declarada del actor o de su representante, la capacidad, la cosa juzgada, la transacción, la manifiesta falta de legitimación en la causa o interés y la improponibilidad manifiesta de la demanda, la incompetencia excepto la que afecte la materia penal. Solamente podrá ser relevada antes o durante la audiencia preliminar. Celebrada esta, precluye la posibilidad de plantearla y el órgano jurisdiccional de primera instancia continuará entendiendo en el asunto hasta su finalización sin que ello cause nulidad. Declarada la incompetencia, las actuaciones cumplidas serán válidas y se remitirán a conocimiento del tribunal competente. Bien, vieron que el 133 reguló un montón de situaciones que podían ser deducidas como defensa por el demandado, las excepciones previas, y luego el punto 2 del 133 dice que incluso el tribunal de oficio relevará o pondrá de manifiesto y declarará un montón de esas defensas que no requieren oposición por la parte demandada. Acá muchas de ellas son presupuestos procesales y otras son presupuestos materiales de la decisión que pueden hacer poner fin al asunto o remitir al tribunal competente si fuera una incompetencia. Pero lo que quería que supieran, que tengan presente, es que muchas de esas defensas, esas cuestiones previstas como defensas, circunstancias previstas como defensa, pueden ser relevadas de oficio por el tribunal. ¿Bien? ¿Está claro eso? Pasaremos al allanamiento entonces. Allanamiento, artículo 134. Vamos a leerlo, por favor, el 134. Yo lo leo, Germán. Vale. Allanamiento a la demanda. El demandado podrá allanarse a la demanda reconociendo su fundamento y aceptando la pretensión. En este caso, el tribunal deberá dictar sentencia de inmediato, sin necesidad de prueba ni de ningún otro trámite. Perdón. Corresponderá, por el contrario, seguir los trámites del proceso respectivo si la cuestión planteada es de orden público, si se tratare de derechos indisponibles o si los hechos en que se funda la demanda no pueden ser probados por confesión. El allanamiento parcial declarado... Perdón. Dale, termina, perdón. El allanamiento parcial declarado en la oportunidad prevista por el numeral 6 del artículo 341 habilitará la ejecución. Gracias, Daniela. El allanamiento es una actitud concreta del demandado y me gustaría que a partir de hoy dejen de
confundir o referirse al allanamiento cuando existe admisión o cuando se aplica la regla de admisión. Allanamiento es un acto positivo del demandado que implica un acto de inteligencia, un acto intelectivo, un acto de voluntad, un acto intelectivo como acto de expresión de inteligencia y un acto volitivo como acto de la voluntad. El sujeto reconoce el fundamento de la pretensión y además acepta la pretensión. ¿Bien? Dice, tiene razón el actor, todo lo que dice es cierto, y además lo que pide es cierto y yo lo tengo que cumplir. Eso es el allanamiento. Pero como acto positivo, no un silencio. Y tiene una regulación en su formulación y en sus consecuencias que es distinto al de la admisión. Por eso es un error muy frecuente y un error más bien de una persona sin formación jurídica, confundir allanamiento con admisión o falta de contestación. ¿Bien? En el Código General del Proceso, les hago esta aclaración, porque no es así en todos los procesos nuestros, porque en el proceso laboral es distinto, el allanamiento y la falta de contestación tienen consecuencias distintas. En el proceso laboral tienen la misma consecuencia porque la ley lo dice. Pero en el ordenamiento CGP, que es lo que estamos viendo, no tienen la misma regulación ni las mismas consecuencias. El allanamiento puede ser total o puede ser parcial. En el caso de allanamiento total se dicta sentencia de inmediato, salvo asuntos en que esté interesado el orden público, derechos indisponibles o cuestiones no pasibles de confesión. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos la admisión, el artículo 130.2 dice, corresponderá en cambio diligenciar pruebas sobre los hechos previstos en el artículo 134.2? ¿Se acuerdan de eso? Que esta norma ya la hemos leído en otras clases, porque el 130 se remite. Lo mismo vamos a tener cuando veamos la incomparecencia del demandado a la audiencia preliminar. El artículo 341.3 dice que si el demandado no comparece a la audiencia preliminar, se tienen por admitidos los hechos alegados por el actor, salvo lo previsto en el artículo 134.2, que es orden público, derechos indisponibles, cuestiones no pasibles de ser probadas por confesión. El allanamiento parcial, en cambio, se resuelve en la audiencia preliminar, artículos 341, numeral sexto, que prevé el dictado de una sentencia definitiva parcial, con el contenido del allanamiento. La calificación de definitiva corre por mi cuenta, se discute el contenido de esa sentencia, la naturaleza de esa sentencia, y habilita la ejecución parcial. Germán. Te consulto, profe, con respecto al allanamiento que es total. ¿El juez tiene cierta consideración con respecto a ese allanamiento que es de buena fe, para así decirlo, o no tiene nada que ver? ¿En qué estaría dada la consideración? No, o sea, al ser un acto que vos decís que tiene razón la pretensión que está buscando el actor, quizás tiene cierta consideración en base al fallo, ¿verdad? Pero Germán, si vos ves conceptualmente qué es el allanamiento, es el actor, lo que dice el actor es cierto, y condename a lo que él dice. Eso es allanamiento. ¿En qué le consideraría? Está. Entonces así aceptará, está, perfecto. Claro, había entendido mal a mí. A diferencia de lo que se van a encontrar si leen a Barrios, cuando les diferencia el allanamiento, este allanamiento jurídico, del allanamiento a la pretensión material. Barrios llama allanamiento a la pretensión material ir directamente y cumplir. Ni siquiera realizar un acto en el proceso, sino que te reclamo 100.000 pesos, te pago 100.000 pesos. El allanamiento no es pagar, ¿verdad? El allanamiento es... cumplir la pretensión. Excelente. ¿No? El allanamiento que estamos estudiando es presentar un escrito en el proceso diciendo, tiene razón el actor, y le debo lo que él dice. Condéneme a eso. Eso es allanarse. Proyección del allanamiento sobre el objeto de la prueba. Si el allanamiento es total, ¿qué proyección tiene sobre el objeto de la prueba? Profe, disculpe, ¿los allanamientos han pasado alguna vez
Pasa todo el tiempo. ¿En serio? Sí. ¿Qué proyección tiene el allanamiento sobre el objeto de la prueba? Y yo creo que serían necesarios los medios de prueba si la parte demandada está aceptando todo. Lo restringe, lo elimina, no va a haber nada que probar si el allanamiento es total. Porque ¿qué dice la norma? ¿Qué pasa cuando se allana? ¿Cuál es la consecuencia del allanamiento? Se da por hecho, se da por aceptado la pretensión del Dice algo concretamente la ley. Que debe Que se procede a dictar inmediato. Que lo siguiente es proceder a dictar sentencia de inmediato. La sentencia va a ser acogiendo la pretensión, sí, si la pretensión es lícita y el contenido del allanamiento es total, va a ser el acogimiento de la pretensión. Siempre que se trate de algo que puede ser objeto de allanamiento, porque imagínense que el allanamiento se produzca ante un derecho indisponible. Ese allanamiento no va a ser eficaz, entonces no va a tener la consecuencia del dictado de sentencia de inmediato, porque lo dice el artículo 134.2. ¿Qué pasa en ese caso? Si el derecho es indisponible y se allana. Me allano a la pretensión de divorcio. ¿Qué dice la ley que hay que hacer? Se debe seguir con los trámites del proceso respectivo. Seguir los trámites del proceso respectivo, perfecto. ¿Está claro el allanamiento? ¿Está clara la diferencia entre allanamiento y admisión? María Belén. Sí, una duda. Yo estuve leyendo también, justamente usted mencionaba Barrios, pero Tarío también lo menciona, el tema del allanamiento de la pretensión material. Entonces, eso no lo tomaríamos como una actitud del demandado estrictamente procesal. Sería... No, sería en definitiva extraprocesal. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más sobre el allanamiento? No. Pasemos entonces a la reconvención, que es la siguiente actitud. La reconvención o contrademanda es la demanda que el demandado deduce contra el actor en el acto de contestación o en el acto de deducción de actitudes al tiempo del desplazamiento. Es una cosa distinta a la contestación. Contesta y reconviene. Dice, no solo no te debo, sino que además tú me debes a mí por esta razón. Deduce una demanda, una pretensión por su parte el demandado. Se produce un supuesto de proceso acumulativo, se plantea una nueva pretensión y es una acumulación de pretensiones sucesiva por inserción. Una nueva pretensión inserta en un proceso en trámite. Se le aplican a la reconvención los requisitos de la demanda, artículo 117, en lo que sea pertinente, y tiene algunos requisitos especiales o propios, la reconvención, que vamos a leer en el artículo 121, numerales 1, punto 1, perdón, numerales 1 y 3. Vamos a leer todo el artículo 121. El 121 habla de cambio de demanda, ¿puede ser? 120 es entonces. El demandante. ¿Lo leo? Sí. Acumulación de pretensiones. Primero vamos a leer el 135, es el 135 el que regula la reconvención. Se llama 136. Ese, léelo y vamos a ver por qué vamos a leer el 120. La reconvención 136.1. La reconvención solo procederá cuando se den los supuestos del artículo 120.1, numerales 1 y 3, y 136.2 serán aplicables en lo pertinente todas las reglas establecidas respecto a la demanda. Bien, por eso nos mandó la propia norma a leer, como es un supuesto de acumulación de pretensiones, dijo, tenés que cumplir con los requisitos del 121, 1 y 3. Ahora sí, Pablo, lee el 120, acumulación de pretensiones, 120.1. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, siempre que concurran los siguientes requisitos. 1. Que se trate de pretensiones de igual materia competencial
Si se pertenecieren a fueros competenciales diversos, las pretensiones deberán ser conexas entre sí, y 120.1.3, que todas puedan transmitirse por el mismo procedimiento. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Entonces, estos requisitos de la acumulación de pretensiones deben regir para que podamos reconvenir o deducir una reconvención admisible en un proceso. ¿Bien? No va a poder reconvenir en el proceso de divorcio para reclamarle el salario vacacional. ¿Bien? Tienen que ser pretensiones de igual o análogo a materia competencial, con conexión objetiva o causal, y que deban o que puedan tramitar por el mismo procedimiento. ¿Saben qué pasa en los supuestos de que existan diferencias estructurales para la tramitación de una y otra pretensión? Por ejemplo, una tramita por el proceso extraordinario y otra por el ordinario. En principio, esas pretensiones, ¿sería posible acumularlas? De acuerdo con lo que acaban de leer. Creo que tendría que haber una conexión de pretensiones, pero no sé si pueden, Por el ya que tema no es el mismo estructural proceso. me refiero. María Belén. No, en principio no, porque son estructuras diferentes y deben transmitirse por la misma estructura. Bien, una lectura estricta de la norma no permitiría la acumulación, pero en general la doctrina acepta que el que deduce la reconvención o el que presenta la acumulación de pretensiones que están sujetas a estructuras distintas, está renunciando a la estructura abreviada y que pretende que todo se tramite por el proceso ordinario. Y en general la doctrina y la jurisprudencia habilitan a ese renunciamiento a la estructura abreviada, y si tenemos pretensiones que tramitan por una estructura que no es la ordinaria, tramitamos todo por el proceso ordinario. ¿Entendieron eso? Yo reconvengo a mi actor, al actor le deduzco contrademanda de una pretensión que tramita por el proceso extraordinario. Y él me había promovido un ordinario. En ese caso se entiende que estoy renunciando a la estructura abreviada. Les pongo un ejemplo. Me promueven una demanda reivindicatoria y yo deduzco una acción posesoria, por ejemplo, justo contra el propietario está difícil, pero deduzco una denuncia de obra nueva en la reivindicatoria. Esa tramita por el extraordinario, pero como lo estoy presentando acumulativamente en un proceso ordinario, estaría renunciando a la abreviación estructural, y la doctrina y la jurisprudencia habilitan esa renuncia. Y tramitamos todo en este proceso, y habilitamos esa reconvención. Continúo. Podemos dejar la reconvención. Es una demanda que presenta el actor contra su contraparte, contra el demandado, perdón. El demandado en ese sentido deviene en actor de esa nueva pretensión. Luis. Y las dos van a integrar el objeto de este proceso. Ustedes van a ver que en la audiencia preliminar, cuando se determine el objeto del proceso, se va a determinar en una sola resolución y va a decir si corresponde hacer lugar al reclamo de recuperación de la posesión del bien requerido por el actor, o si en cambio corresponde hacer lugar a la denuncia de obra nueva que pretende el demandado. Luis. Sí, iba a mencionar si era a una posibilidad de que el actor en ese caso, frente a la postura de reconvención, así como se menciona, si tiene una posibilidad de negar o de oponerse, no, a que siga transcurriendo por el... Como les comentaba, la reconvención es una demanda que el demandado deduce contra el actor. El actor va a poder hacer todo lo que puede hacer un demandado: deducir, contestar contradiciendo, mera comparecencia, contestar contradiciendo, deducir excepciones previas, citar terceros, asumir actitud expectativa. Lo que no va a poder hacer, ¿qué es? Nuevamente,
¿qué actitud le estaría vedada a este actor que es demandado en este sentido? Cambiar su pretensión, profe, no. Su pretensión no la puede cambiar, pero ¿qué actitud no podría deducir, María Belén? Nuevamente la reconvención. Tiene que convenir de nuevo, eso no lo podría hacer, porque su oportunidad de ejercer pretensión fue concretamente la demanda. Claro, ¿y cómo se resuelve en definitiva? ¿Por cuál tribunal? ¿Sí? ¿Por cuál estructura? El mismo que está entendiendo en el asunto. Pero si son dos, abreviada No, o extraordinaria y la... No van a ser dos nunca. no, La reconvención la dedujo en el mismo proceso. Pero vos me estás entendiendo, Luis, cómo funciona la reconvención. No sé dónde ves vos dos tribunales. A ver, el actor lo había demandado por reivindicación, supongamos, en un proceso extraordinario, ¿puede ser? No, el demandado, la reivindicatoria es un proceso ordinario. Ordinario. Sí. Vino el demandado. Vino el demandado, sí, contestó la demanda y dijo, y además yo quiero denunciar la obra nueva. Bien, sigue estando todo dentro del proceso ordinario entonces. Una nueva pretensión que en principio tramitaría por el extraordinario, pero como yo la deduzco en un ordinario, recomiendo, todo va a tramitar por el ordinario. Ahora sí entendí. ¿Viste? Muy amable, gracias. Sí, perfecto. Profe, puedo estar cometiendo un grave error al preguntarte esto, pero pasa que no sé. Si cambia la cuantía de la pretensión, cambia del tribunal o cambia algo, no, se deriva a otro lugar, no. Mirá, Pregunto. no solo no estás cometiendo un grave error, sino que es para darte la medalla al recuerdo de marzo. Sí, cuando vimos la competencia, recuerdan que una causa que modificaba la competencia era cuando en un proceso se tramita la reconvención, la cuantía se modifica y puede pasar a ser incompetente el juzgado de paz que estaba entendiendo en el asunto y pasar, por ejemplo, al letrado o pasar al juzgado de paz departamental porque pasó el límite de cuantía, las dos pretensiones acumuladas, la originaria de la actora más la de la demandada, sumada a la reconvencional, me da que se me evade de la cuantía del órgano en el que está y se va a otro tribunal. Perfecto. Porque justamente estaba pensando en eso y dije, gracias, profe. Era lo siguiente que les iba a preguntar si recordaban. Muy bien por adelantarte, Germán. ¿Algo más de la reconvención? Ahora te podés agrandar con tus hermanos que te acordabas de la incompetencia y ellos no. Me siento superior, profe. No, eso es feo. Entreveró usted, fui yo, Matías, el cabrón. ¿Ah, sí? No, usted. No, era broma. A esta hora de Acá la vas noche, a tener un problema acá vas a tener un problema para identificar a los de Arrascaeta. Sí, ya lo estoy teniendo. Ya lo estoy teniendo. Vamos a pasar al siguiente. Actitud de expectativa. La actitud de expectativa es una excepción a la carga de la contradicción. Y como excepción a la carga de la contradicción, tiene que ser estrictamente interpretada. Vamos a leer el artículo 135 y luego vamos a analizar en qué consiste la actitud de expectativa, quiénes lo pueden realizar, cómo funciona. Lo leo, profe. Dale, el que quiera. Cuando la demanda debe ser contestada por quien no ha tenido participación personal en los hechos y carezca de la posibilidad inmediata de informarse respecto de los mismos, como el heredero o el defensor de oficio, le será admitido reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba. Gracias, Antonella. Requiere acumulativamente el artículo 35. Que el demandado no haya tenido participación material en los hechos alegados en la demanda y que no tenga la posibilidad inmediata de informarse sobre esos hechos. Bien, si a mí, yo soy Kutza,
y me demandan por el hecho del chofer del ómnibus. ¿Puedo asumir actitud de expectativa? No, No, debes estar no, informado no. de lo que hizo tu chofer, o de lo que Yo pasó. debo estar informado de lo que hizo mi chofer. Si yo soy el padre responsable del menor de edad demandado por responsabilidad extracontractual por el hecho de mi hijo, ¿yo puedo asumir actitud de expectativa? Tampoco. Tampoco. No. Si esta pregunta que les voy a hacer, la mayoría, no voy a generalizar, muchos abogados no la saben responder. Muchos abogados con mucha experiencia y que saben mucho. Si yo soy la empresa demandada por tercerización, el trabajador no fue contratado por mí, pero sí trabajaba en mi empresa, porque era subcontratado. ¿Puedo asumir actitud de expectativa y decir que después de que se haga la prueba yo voy a contestar? Pablo. Sí, puede. ¿Por qué? Porque por la ley de tercerizaciones. ¿La ley de tercerizaciones dice que puede asumir actitud de expectativa? No, dice no dice eso. Dice que es subsidiario o algo así. Responsable subsidiario solidario, pero no dice que pueda asumir actitud de expectativa. Mariana. No, iba a decir eso, que para mí es como si hay alguien trabajando en tu empresa, aunque no sea personal tuyo, tú tienes que estar al tanto de todo. Entonces, Y como la responsabilidad es solidaria o subsidiaria, en la medida que seas afectado, sí tienes que... Perfecto. La empresa principal para la cual trabaja el trabajador en el régimen de la tercerización, no puede asumir nunca actitud de expectativa. ¿Por qué? Por un lado, el trabajador trabaja materialmente en ese lugar, por lo cual los hechos que relate sobre el trabajo en ese lugar no van a poder ser nunca ajenos a la carga de la contradicción. Y por otra parte, la ley le impone un montón de controles sobre la documentación laboral que implica que tenga conocimiento o tiene la carga de conocer esos hechos referidos a la situación del trabajador. Por tanto, no hay forma de que un demandado por régimen de tercerización, que lo quieren hacer todo el tiempo, pueda asumir actitud de expectativa en relación al reclamo respecto de sí mismo, que es lo que quieren decir en general. Que venga el empleador principal, el empleador directo, y diga cuál es la circunstancia y yo después me quedo esperando a dar mi respuesta definitiva. Eso no lo pueden hacer y fracasan olímpicamente todo el tiempo las actitudes de expectativa en esos casos. ¿Puede asumir actitud de expectativa el Poder Ejecutivo demandado por los hechos del funcionario de OCE? Perdón, ¿por qué lo demandarían al Poder Ejecutivo por los hechos del funcionario de OCE? ¿Por los hechos del funcionario de DICOSE? Que es una dependencia del Poder Ejecutivo o del Ministerio de Ganadería. No, tampoco. Dice tampoco. la abogada de la Presidencia de la República que viene por el Poder Ejecutivo. Yo no conozco los hechos porque esto pasó en Charqueada y lo hizo el funcionario de DICOSE de Charqueada. Voy a asumir actitud de expectativa. Después de que se diligencie la prueba, daré mi respuesta definitiva. Germán. No, Matías, que era el que me quiso engañar y no fue. Estaba Germán, sí. No, pero Germán habló antes y ya tiene la medalla. Ah, bien. Yo creo que no puede tener actitud de expectativa, ya que el DICOSE responde a algún órgano del Poder Ejecutivo, por ende debe estar informado. Tiene la carga el Estado de informarse de lo que hacen los funcionarios de cualquiera de sus dependencias. Perfecto. Otro que le gusta mucho, ya no tanto, pero al comienzo de la vigencia del código, le gustaba mucho ejercer actitud de expectativa, era el Estado. Decía, me voy a informar en el proceso de lo que pasó. No, tampoco es posible. Y la ley da, a título de ejemplo, algunas hipótesis de quienes pueden estar en situación de ejercer esa actitud de expectativa, que son el heredero respecto de los hechos del causante, por supuesto. A mí me demandan, ustedes saben que en virtud de la transmisión patrimonial que se genera del momento de la muerte, los herederos responden por todo lo que hizo el causante. Entonces, si a mí me demandan
por la responsabilidad derivada de un contrato que celebró mi padre, yo no intervine directamente en ese contrato. Me encuentro habilitado a alegar lícitamente y de buena fe que yo no conozco los hechos. Entonces lo que voy a decir es eso: no conozco los hechos, vengo a asumir actitud de expectativa y daré mi respuesta definitiva una vez diligenciada la prueba. Otro que puede hacer eso es el defensor de oficio. El oficio de los emplazados no comparecientes, los supuestos de emplazamientos de personas inciertas o indeterminadas, o el emplazado en el supuesto de domicilio desconocido. ¿Se acuerdan que Darwin les contó la clase pasada que en esos casos se les designa a los sujetos defensor de oficio? El defensor de oficio no conoce los hechos y no tiene forma de informarse respecto de esos hechos. Por tanto, la ley lo habilita a que deduzca respuesta de expectativa o actitud de expectativa y dé su respuesta definitiva una vez diligenciada la prueba. Lo mismo ocurre con el curador del ausente. El curador del ausente no sabe los hechos sobre los que se demanda al ausente. Otras hipótesis: el síndico que representa al concursado tampoco conoce los hechos y el síndico es demandado en lugar, como sustituto procesal, del concursado. Entonces el síndico también está habilitado a ejercer actitud de expectativa. No se trata de una norma que establezca hipótesis taxativas, sino que es meramente enunciativa de estas situaciones en las cuales, aún de buena fe, yo puedo no conocer los hechos respecto de los cuales soy demandado, y se habilita la actitud de expectativa. ¿Qué supone la actitud de expectativa? La mera comparecencia del sujeto que manifieste la ignorancia de los hechos y se reserve la posibilidad de ejercer su respuesta definitiva después de diligenciada la prueba, en aplicación, y es una aplicación estricta del principio de igualdad, porque sería imponerle una carga imposible de cumplir a un sujeto que no conoce los hechos. Bien, la ley viene a subsanar esta cuestión de la realidad, habilitando a postergar, porque en definitiva la carga de la contradicción no se elimina, sino que se posterga para después de diligenciada la prueba, porque una vez diligenciada la prueba, ahora sí conoces los hechos, porque la prueba ya se produjo. Ahora decime si corresponde o no corresponde lo que el actor pidió. Cuando terminemos de diligenciar la prueba, te vamos a dar la oportunidad de dar tu respuesta definitiva. Luis. Sí, ahí entonces donde entra el inciso segundo. La respuesta de expectativa no impide producir pruebas sobre hechos tendientes a destruir las pretensiones del actor. Exacto. Sin perjuicio, en el propio acto de la deducción de la actitud de expectativa, el expectante puede ofrecer prueba. Prueba que se le ocurre que puede ser útil para destruir la pretensión del actor. ¿Bien? Germán, sí. Perdón la ignorancia. La referencia síndico, cuando se hace referencia a síndico, ¿quién es? El síndico es un sujeto que se encarga de la distribución del patrimonio en un concurso y sustituye al concursado en la actividad procesal de determinados juicios. ¿Bien? En el caso del síndico van a saber cómo funciona concretamente en comercial cuando vean concurso. Luis. No, solamente aclarar un detalle. Esa instancia donde el expectante de alguna manera puede producir prueba, necesariamente es después de tomar conocimiento y en respuesta a la prueba ofrecida por el actor, digamos, o en esa misma instancia donde asume la expectativa. Lo más, se supone que no tiene conocimiento. La pregunta, que está perfecto que se te ocurre, es un poquito compleja de responder y no nos daría el tiempo en esta clase para profundizar en el tema. Lo más recomendable para no distorsionar el proceso sería que la prueba la ofrezca en esa oportunidad. Pero un sujeto que no conoce los hechos, es difícil que pueda ofrecer prueba en esa oportunidad. Entonces, la doctrina discute qué puede hacer al tiempo de presentar la respuesta definitiva. Pero eso, la verdad que te invito a que profundices vos, porque es un tema bastante polémico
qué puede hacer el expectante al tiempo de deducir la respuesta definitiva. Siguiente actitud, citación de terceros del artículo 51, ustedes la requete conocen porque ya lo estudiamos. Los supuestos son la citación en garantía, la controversia común y el alcance de la cosa juzgada. No vamos a profundizar. El trámite de la convocatoria es el incidental, traslado por 6 días, se resuelve por interlocutoria. Esto todo lo vimos cuando vimos tercerías. Y lo último, que de actitud no prevista, demanda contra la coparte. Esto se los presento porque es algo con lo que se pueden encontrar. No estamos reconviniendo al actor, sino que somos varios codemandados y quiero presentar o deducir una demanda, una pretensión contra mi coparte, contra otro demandado. Esta cuestión se discute si es admisible en nuestro ordenamiento, deducida contra un litisconsorte, y quienes sostienen que es posible, que hoy en el año 2022 es la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, se fundamentan en la economía y la citación de terceros en nuestro ordenamiento para habilitar la pretensión contra la coparte y tramitar acumuladamente la pretensión principal deducida contra los demandados y de un demandado con su coparte en un mismo proceso. Y se resolverá la procedencia o no en la sentencia definitiva. Por acá de hoy, y empezamos audiencia preliminar el lunes. Espero sus comentarios, preguntas o lo que quieran en estos minutos que nos quedan. Matías. Sí, profe, esta puede ser, capaz estoy errado, pero puede ser que esta demanda contra la coparte sea más, por ejemplo, en un litisconsorcio necesario, por ejemplo, que nos demandan por X cosa y yo como parte de ese litisconsorcio, veo que la responsabilidad no es mía, sino de una negligencia de mi coparte, y entonces planteo la demanda contra él. Puede ser en cualquier tipo de litisconsorcios, estrictamente, Matías. No necesariamente, no solo en el necesario. Pensá que un litisconsorcio facultativo en una relación, que no haya una relación contractual, también podría determinar un reclamo entre los litisconsortes por esa misma causa que hace que se pueda acumular en este proceso. No es estrictamente solo el necesario. Ahí va, genial, gracias. ¿Algo más? ¿No? Terminamos entonces. Buen fin de semana, los veo el lunes. Que pasen bien. Gracias. Gracias Buen fin de semana. de descansar. Chao, gracias. Chau, chau. Gracias, gracias. Gracias, profe.